Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos todos a nuestra mesa de análisis del día de hoy. Tenemos la presencia de conversar con Javier Ignacio Mallorca, periodista venezolano, también especialista en el área de criminalidad, consultor en materia de seguridad. Javier, qué placer poder conversar el día de hoy contigo. ¿Cómo estás? Carla, mucho gusto. Igualmente, el placer es mío. Pues tenemos muchos temas que abordar que vamos a traer a nuestra mesa de análisis. Hay una población preocupada por lo que está ocurriendo en Venezuela. Ayer y antier se ha hablado de esto que desmantelaron una banda delictiva dedicada a la trata de personas. Y aparte de eso, se trata de funcionarios del Estado involucrados en esto. Dos exfiscales, mujeres además, y un exsargento de la Guardia Nacional. Queremos entonces poder traer a la mesa el día de hoy este tema y saber qué está pasando en Venezuela para que esto ocurra, que los propios fiscales se metan en esta macolla, metan las manos en algo tan delicado como esto, Javier. Sí, Carla, lo que ocurre es que la trata de personas y un delito que también es afín y que también está previsto en la denominada Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, que es el tráfico de emigrantes, son actividades que a menudo se confunden. Por la información muy escueta que ha transmitido el fiscal designado por la extinta ANC, Tarek William Saab, en lo que trasluce del caso por el cual han detenido a 6 personas, 2 de ellas exfiscales, un sargento de la Guardia Nacional. Además de eso, hablan de personas de origen asiático que aparentemente estaban haciendo tránsito por el país. Lo que uno deduce de esto es que se trata de un caso de tráfico de emigrantes y no de trata de personas, que podríamos decirlo así en términos coloquiales, una especie de nueva esclavitud. A menudo se hace con fines sexuales, con fines de organizar redes de prostitución, pero también para poner a las víctimas, que al final esos son víctimas, en fábricas de maquila, a trabajar en horarios inhumanos, con salarios que son realmente infrahumanos. Entonces, creo que este caso es de tráfico de emigrantes, y eso tiene una explicación, además, que haya tenido como epicentro el Estado Vargas, que muy probablemente es una red que tendría sus extensiones hacia el occidente del país. Okay. Porque, como sabemos, a partir del mes de septiembre, si la memoria no me falla, se abrieron nuevamente los vuelos internacionales y esa condición está reactivando cierto tipo de actividades como esta, que es el tráfico de migrantes. Estas son personas que generalmente no buscan a Venezuela para quedarse. Yo creo que muy poca gente en este momento busca a Venezuela para quedarse, sino para transitar hacia otras latitudes, generalmente en los Estados Unidos, Carla. Y esto implica que estamos hablando de redes internacionales que tendrán ramificaciones en Colombia, donde ya los vuelos están como más regularizados, sí, pero también en México, donde son muy poderosas, donde por cierto han ido a parar venezolanas. Algunas de ellas dicen que son engañadas, otras realmente sabían a lo que iban, pero en todo caso han sido victimizadas allá por todo este tipo de nueva esclavitud, todas estas manifestaciones de nueva esclavitud que estamos viendo, porque una vez que se produce el traslado ilegal, que es el tráfico de migrantes, estas personas caen en las redes de trata. Por eso digo que se trata de actividades que muchas veces están vinculadas, aunque en otras oportunidades se trata de delincuentes muy especializados. Y en este caso, Javier, perdona, se trataba de personas de origen Bangladesh, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, bueno, yo las informaciones que he visto y de las que he tenido acceso hablaban de bengalíes. Bengalíes. Okay. Entonces, difícilmente estos individuos querían quedarse en Venezuela. Estos son epicentros de origen y estamos hablando de latitudes al otro lado del mundo. Claro. Entonces, generalmente estas personas buscan llegar a Estados Unidos o Canadá. Ese es el punto de destino. Y Venezuela, por distintas circunstancias, ha sido tradicionalmente un país de tránsito para estas redes. ¿Por qué de tránsito? Bueno, entre otras cosas, porque los sistemas de identificación son muy vulnerables.
Y esto además ha llamado la atención de analistas en seguridad nacional, porque esas mismas redes que proveen los pasaportes a estos bengalíes para que puedan trasladarse a otros lugares son los mismos que le dan de repente a unos iraníes o a unos elementos que están ligados a Estado Islámico, los mismos pasaportes, o a Hezbollah, los mismos pasaportes venezolanos para que puedan operar con mayor tranquilidad, digamos, ocultando su verdadero nombre. De eso precisamente te quería hablar porque hay personas involucradas con la sacada de los pasaportes de Venezuela. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, si lo que ocurrió, que desmantelan esta banda, está operativo en el país otro tipo de grupos delincuenciales que también hagan el tráfico de trata de personas, o esto no se conoce, es pocas veces los casos que se ven. ¿Qué conoces de esto? No, Carla, son muchísimas redes. Te puedo decir a manera de, sin que me digan que ha cometido una infidencia. Mira, de 2019, ya estamos en el 21, de 2019, se viene desarrollando en Venezuela una investigación muy larga de Policía Internacional. Esa abarca a Colombia, abarca a todos los países andinos y también tiene ramificaciones hacia otras partes del mundo, como México. Los puntos de origen que se estimaron en esa operación eran esencialmente los estados Bolívar, Táchira, Distrito Capital y el estado Sucre. Curiosamente, lo que refiere a Distrito Capital y Sucre, esos han sido los estados en los que se ha reportado la mayor cantidad de expedientes por trata de personas en 2020. No son muchos, apenas fueron 18 investigaciones, porque es que estamos hablando de un delito que generalmente es callado, va en las sombras. Las víctimas prefieren no denunciar, y mucho menos en estas condiciones donde suponen que hay funcionarios involucrados, entonces hay instancias de poder involucradas, entonces prefieren quedarse calladas hasta que ocurre algún incidente, bueno, que revela la existencia de esta red, pero realmente ni siquiera en el caso reportado en el estado Vargas con estos bengalíes, yo podría afirmar a ciencia cierta que la red fue desmantelada, porque estamos hablando de elementos. A ver, Carla, en el delito organizado hoy en día, los núcleos duros son de muy poca gente, y lo que están haciendo ellos es acudir a lo que llamarían en términos empresariales outsourcing. Si yo tengo un contacto en el SAIME que me saque los pasaportes, eso no quiere decir que forme parte integral de la red, pero sí me preste ese servicio. Claro. Entonces acudo a los individuos del SAIME que de repente, y ahorita hay gestores del SAIME, son tantos que el propio director ha emitido declaraciones públicas diciendo, mire, no caigan en los gestores. Carla, en todos los estados del país yo te podría decir que hay gestores del SAIME que son empleados de la propia, claro, de la propia institución, con nexos con gente que dijo, mira, yo estando ahí ganándome un sueldo realmente no me sirve para nada, pero salgo de ahí, mantengo los nexos, claro, mantengo la comunicación activa, y se enriquecen los que están recién salidos y los que están adentro. Pero además tengo entendido que sacar un pasaporte nuevo está costando cerca de $3,000, $5,000. O sea, estamos hablando de una cifra que ningún venezolano puede pagar. Pero no, el precio sube y baja. Pero el venezolano que está en el exilio, claro, el venezolano que está en el exilio y necesita un pasaporte lo paga porque dice, bueno, no hay otro camino. Además, no solamente lo pagan, sino que no es necesario ir. Estas bandas están organizadas para mandar el pasaporte por otros mecanismos, te sacan la etiqueta y buscan la manera de mandártela. La etiqueta solo cuesta así $500,000, solo la etiqueta que dura 2 años apenas. Entonces, esto es una mafia compleja, y por eso el día de hoy estamos muy alarmados por lo que tiene que ver con la trata de personas. Pero además decimos, ¿cómo es que han crecido estas bandas delictivas en Venezuela? Bandas que ahora están fortalecidas aparentemente por la propia administración de Nicolás Maduro. Y te cambio el tema para hablarte de lo que ha ocurrido este fin de semana en La Vega
cómo se convierte alguien como el Coqui aparentemente en un coordinador de bandas delictivas. Yo particularmente no entendía y todavía creo que no comprendo bien si se enfrentó una banda en la zona del Coqui, cómo es que no era la banda de él, pero sí es la banda que también él fortalece con armas, porque tienen un parque de armas impresionante. Yo quiero que tú hoy nos expliques qué está pasando en La Vega, porque ya vivimos todo lo de Wilex y en Petare. Ahora queremos saber cómo se maneja y cómo opera el Coqui en esta zona del Paraíso y La Vega. Carla, por lo que se ha podido traslucir de las informaciones recibidas desde incluso unos días antes de este, yo no sé cómo calificarlo porque no puede ser calificado de enfrentamiento, de esta operación que hubo en La Vega, de esta operación policial de saturación. Allí hubo unos capítulos previos que tenían que ver con el posicionamiento de individuos que no son de la parroquia. Es una parroquia, La Vega, donde no existe formalmente presencia policial. Es decir, quienes conocen La Vega saben que las únicas estaciones de policía activas están en la intercomunal que va hacia Montalbán. Pero la policía no sube. Allí había una sede de CIPC que fue entregada a los colectivos y más arriba, más allá de la Y, había una estación policial que ya no está en funcionamiento, fue entregada también a eso que ellos llaman comunidades organizadas. De manera que es una parroquia de unos 120.000 habitantes que no tiene presencia de cuerpos de seguridad, salvo aquellos que vivan allí, porque más allá está lo que llaman las residencias policiales, en la carretera negra saliendo a la Panamericana. Y estos individuos empezaron a pasearse con fusiles terciados en el pecho en los últimos días de 2020 y en los primeros de 2021, causando alarma porque no eran gente de la parroquia y sin embargo iban con una actitud que ellos eran ley y orden. Entonces empezó a gestarse un clamor y esto se incrementó cuando se empezaron a escuchar unos tiroteos en las áreas periféricas, pero más bien hacia arriba. Como sabemos, allá hay zonas boscosas donde terminan las veredas y la vereda se hace monte. Entonces allí se escuchaban estos tiroteos, se suponía que había personas muertas, pero no se había podido comprobar. Y este clamor terminó con la operación el viernes pasado de la FAE, con una cooperación de la Guardia Nacional, las cifras del resultado divergen, porque el propio comandante de la FAE, Miguel Domínguez, emite un video que después borra, diciendo que hubo 15 muertos a manos de ellos, pero a las morgues llegaron 23 muertos. Entonces, la disparidad de cifras es muy alta. Entonces no se sabe si realmente allí, por ejemplo, hubo personas afectadas por balas perdidas. No se sabe si todos los que están allí como fallecidos a propósito de esta operación estaban involucrados realmente en actividades delictivas o simplemente pues iban pasando y los agarraron entre el fuego cruzado. Por ejemplo, ahí se divulgó la imagen de un individuo que era claramente menor de edad. Ahí se divulgó la imagen de una muchacha muy bonita ella, que entonces para justificar su muerte decían que era caritera, es decir, que son de los que se ponen en las áreas exteriores para detectar la presencia de individuos y que solamente tenía un radio. Dígame usted si tener un radio en la mano es justificativo para que usted lo mate simulando un enfrentamiento. Entonces todas estas cosas hablan de una sobrereacción de la policía, pero lo que está detrás de eso tiene que ver con un proceso de expansión territorial de las bandas criminales. Quien te habla, permíteme la cuña, hemos sacado en crimenesincastigo.com, el último trabajo tiene que ver con precisamente estos procesos de adaptación que han tenido las bandas criminales, pero también el AMPA común, a las flexibilizaciones y a los endurecimientos a propósito de esta pandemia con la cuarentena. Digamos que se han reforzado ciertas prácticas del delito y ya para el final, como Maduro decidió flexibilizar porque le convenía a propósito de lo que era la jornada del 6 de diciembre, pues esto fue aprovechado por las bandas también para intentar abarcar mucho más territorio, porque en esa medida
ellos obtienen la caja chica, que es la extorsión, Carla. Pero ahí voy porque hay algo que todavía no me queda claro y es saber si el Coqui tenía algo que ver con todo lo que ocurrió el viernes en esta zona, porque es que opera él en la Cota 905, pero La Vega está prácticamente al lado. Entonces, ¿cómo es que el Y Coqui de no hecho tuvo se mucho que ver? comunican. Y se comunican. ¿Quién tiene el Sí, parque se de armas de comunican. esa zona? Me gustaría saberlo, pero casi te puedo asegurar que esa era gente del Coqui. Lo que pasa es que hubo una alianza de bandas. Y en esto nos Impresionante. basamos en las mismas informaciones extraoficiales que han sido filtradas con las fotos de los cadáveres. Ujú. Entonces, un poco para justificar esa acción, lo que se decía era que hubo una especie de alianza de bandas entre lo que es toda la estructura del Coqui y todas las bandas que están allí alrededor de él y otras que están en el valle, Ok. que también han tenido procesos de expansión, porque son zonas, y hay que entender lo siguiente también, Carla, disculpa que abra el paréntesis. En Venezuela ha habido básicamente un deslave de policías. Entonces, los cuerpos de seguridad han perdido mucho pie de fuerza. Es por eso que la ministra Meléndez hace nada dijo que iba a incorporar a 30.000 nuevos funcionarios, como si eso fuera meter la masa en el tostiarepa y sacar las arepas. Eso no es así, pero en todo caso lo dijo. 30.000 nuevos funcionarios para este año. ¿Yo qué revela eso? Que los cuerpos de seguridad han perdido por lo menos un tercio de su pie de fuerza. Un tercio, Carla. Y esto se refleja en la ausencia de policías en lugares donde antes ellos estaban. ¿Y quién Claro. asume entonces ese rol de ofrecer cierta seguridad a las comunidades, especialmente como en estos sectores de La Vega, donde hay comercios informales que han prosperado, digamos, a la sombra de la pandemia, porque la gente tiende entonces a comprar en los alrededores de sus viviendas y Claro. esto ha fomentado cierto comercio informal. Eso lo ha visto el Coqui y él sabe que allí hay una fuente de recursos a propósito o con las prácticas de extorsión que son la caja chica de las bandas. Y entonces te cuido, Ahora, yo te doy protección y te cuido si tú estás conmigo. Algo así. claro, claro, y ese es el mismo mensaje que tienen las bandas del Zulia. Cuando ustedes ven estos numerosos videos que manda la gente de Jayco Masacre, desde Colombia incluso, porque él está allá, se lo manda a los comerciantes de Zulia con unos videitos, pone unas granadas y les pide que les colabore y les asegura que nada les va a pasar. ¿Y qué quiere decir eso? Yo no te voy a atacar, pero tampoco vas a recibir ataques de otras bandas. Y si eso llegara a ocurrir, el mensaje que está implícito allí es que nosotros vamos a actuar. Claro. Y eso, mira, esas son dinámicas que al principio funcionan, después no, porque las bandas empiezan a hacerse como toda burocracia, empiezan a exigir cada vez más y más dinero, hasta que llega un punto en el que los comerciantes pues no pueden más. Eso es algo que se está viendo en Zulia, están realmente copados de extorsión. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Que estas bandas del Zulia entonces han entrado en otros territorios como en Lara, en Mérida, incluso han Sí, arrojado se van granadas en expandiendo, claro. Portuguesa, se van expandiendo. Y esto va a suceder hasta que ellos encuentren dos resistencias. Una puede ser la de los cuerpos policiales. SICPC instala una base antiextorsión en el Zulia en octubre del año pasado. Ahí tenemos una posible fuente Sí. de resistencia, aunque hasta ahora no han dado pie con bola. Y la otra fuente de resistencia puede ser que se metan en el territorio de otras bandas, como por ejemplo las de Aragua, que Claro, han Aragua. extorsionado a mansalva, incluso a los industriales de Aragua les han llegado a quemar las empresas porque se han negado a incrementar los montos de sus extorsiones. Debemos recordar que hace nada quemaron una galletera. Sí. Entonces, esto no es cuestión de que uno lo esté inventando porque lo diga en la prensa, no, 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 no. Y Esto ha también, sucedido. y también veo que, por ejemplo, ¿Y no, qué ha no. ocurrido, Carla, para cerrar la Sí, idea? Que la extorsión es quizá uno de los delitos que más repunte ha tenido en 2020 con respecto a 2019. 2020, un año de decaimiento económico, de enorme crisis, de confinamiento, de COVID-19, y la extorsión denunciada ante CIPC subió 90%. claro. ¿Eso qué quiere decir? Que fuera de eso, en la sombra, hay muchísimo más de este delito. Y una cosa que nos llamaba mucho la atención tiene que ver con este cartel que rodó en redes sociales. Una mujer de la zona del Paraíso dice: queremos una audiencia con el Coqui.
Entonces, lejos de ser visto como un malandro peligroso, integrante de una banda delictiva, el jefe, armado hasta los dientes, pareciera que también son líderes sociales. Nos recuerda a Pablo Escobar, sin duda alguna, en algunos momentos pues visto por una parte de la comunidad como un héroe. Entonces, ya le piden audiencia al Coqui, Javier. Efectivamente, es así el símil. Bueno, quizá todavía le quede un poco grande al Coqui por varias cuestiones, pero efectivamente Pablo Escobar Gaviria tuvo una importante labor social. ¿Y cuál es la lógica de esto, Carla? Que eso sí, digamos, podemos extraer esa lección del caso del cártel de Medellín. Sí. Que estos delincuentes saben que ellos necesitan tener una base social de apoyo en las cuales ellos puedan mimetizarse, ocultarse y lograr cierta impunidad. El Coqui entendió eso. Lo entendió hace tiempo, además. Okay. Y ya se han tenido reportes de varias jornadas sociales del Coqui en la Cota 905, entregando alimentos a la gente, los mismos alimentos que el gobierno no les da porque el CLAP ha retrocedido. Y esto ha afectado a la población de la Cota 905. Y el Coqui también da permiso para que ciertas ONGs operen en la zona y tengan comedores. Todo eso sucede con la anuencia del Coqui, lo cual refleja además la existencia de un importantísimo control territorial. Y esto sucede, Carla, a menos de lo que llamarían los griegos a tiro de piedra de la estación principal de la policía del municipio Libertador y a un poquito más de un tiro de piedra de una estación de la Policía Nacional. No, y de la Guardia Nacional, si no me equivoco, pero si no me equivoco, la Guardia Nacional tiene un comando allí en la Plaza Madariaga, ¿o eso lo movieron? No, sí, claro, ahí está la Comandancia General y también está Villa Zoila. Impresionante. Pero digamos, o sea que el Coqui está, prácticamente podría estar sitiado, pero ¿cuál es la otra lección que se extrae de esto? Que estas lógicas en las cuales las bandas se van consolidando en el pleno corazón de la capital venezolana y van extendiendo o intentan extender sus territorios, no son posibles a menos que el Coqui cuente con lo que llama Jean-Paul Giraud, que es un teórico del delito organizado, el enganche político. Y los enganches políticos se producen esencialmente con las autoridades que dominan en la localidad. Lo que pasa es que estamos hablando de Caracas y ese es el centro político del país. Entonces allí hay que producir enganches con varias instancias. Y desde luego, más allá de esto, no voy a ir, Carla, claro, porque ya entonces entraríamos en un plano que es sumamente delicado, pero que tengan ustedes la seguridad de que ese enganche político existe allí, como existe, por ejemplo, en la banda de mayor expansión territorial de Venezuela que se llama el Tren de Aragua. Esa expansión territorial no sería posible si la gente que está en Tocorón no tiene un enganche político, que, por ejemplo, inhibe las iniciativas de María Iris Varela cuando estaba en servicio penitenciario de insertar la cárcel de Tocorón en lo que ella llamaba el régimen. Eso lo dijo en 2017 cuando estos señores, los fusileros que tenían en las garitas, mataron a unos funcionarios en la calle, en la carretera, los mataron, y la gente estaba exigiendo la entrada, la intervención del penal de Tocorón, que tiene más o menos 5.000, 6.000 internos, es decir, eso es toda una ciudad allá adentro. Sí. María Iris Varela dijo entonces, vamos a meter a Tocorón en régimen, y bueno, todavía estamos esperando. Javier, se nos acabó el tiempo. Hubiese sido divino poder conversar mucho más rato contigo. Siempre es un placer poder conocer estos detalles de primera mano de una fuente tan importante como la tuya. Déjanos todas tus coordenadas, dónde te puede ubicar la gente, crímenesincastigo.com, para que la gente también pueda conocer de cerca cómo se maneja todo. Cuéntanos. Gracias, Carla. Mira, los centrales, crímenesincastigo.com. Es una columna que se publica en Tal Cual y en Run Run en los jueves, pero que tiene sal y pimienta, y los domingos sale en la propia página aumentada, corregida y con muchos más contenidos. Eso se va a convertir, ahora estamos en un proceso de rediseño, ya en un mes digamos que tendrá otro look and feel, abandonando por completo la plataforma de Blogger, y desde luego que también están las redes sociales, lo que es el Twitter, @Javier Mallorca,
y el primo hermano de esto en Instagram, que se llama @crímenes sin castigo. Así que bueno, ahí se los dejo. Ahí te vamos a estar ubicando, Javier. Gracias por haber estado con nosotros en Impacto Venezuela. Feliz tarde.